Aldea Global, 2026 y más allá. Una historia de muchos personajes perdidos en el tiempo. Una novela. Por Tahir Aslam Gora. Capítulo 1. Capítulo 1. Los hermosos aranceles del presidente Trump y el resto del mundo. Tan pronto como el presidente Trump impuso aranceles, algunas fábricas de automóviles comenzaron a cerrar y también disminuyó la demanda de niñas menores de edad traficadas desde Camboya hacia Estados Unidos. Los infames traficantes sexuales colombianos abandonaron su país y comenzaron a trasladar niñas desde Asia Oriental hacia Europa, Canadá y Estados Unidos. Mientras tanto, el famoso mercado sexual de Bangkok empezó a desplazar su enfoque del sexo hacia las drogas. Las fábricas de armamento en Estados Unidos y Vietnam aumentaron las ventas de rifles AK-47 y M-16 al cártel de El Salvador. Los cárteles mexicanos se apoderaron del negocio de la seguridad en los complejos turísticos. La mafia rusa se había sometido a la autoridad de Putin años antes de la invasión de Ucrania. El KGB, ahora dividido en el SVR y el GRU, se había convertido en una mafia aún más grande que la CIA. Los yihadistas chechenos, por orden de Putin, comenzaron efectivamente a luchar contra Ucrania, pero tras la muerte de varios miles de jóvenes en pocos días, decidieron regresar a librar la yihad contra sus propias faltas morales. Cuando los yihadistas en Siria llegaron a un acuerdo con Estados Unidos a través del gobierno turco, la propia naturaleza de su negocio de la yihad cambió. Tras una serie de ataques israelíes implacables, Irán redujo su presupuesto destinado a la yihad. Cuando Estados Unidos comenzó a entregar $40 millones semanales a los talibanes, estos perdieron interés en la yihad y se orientaron a saldar viejas cuentas con Pakistán. Los ingis estaban resentidos porque un informante de la agencia india RAW en Ginebra había desaparecido sin pagar siquiera una noche de hotel ni invitarlos a cenar en un restaurante afgano local. Otro informante de la RAW estafó 3.100 euros, tomó el tren en lugar del avión hacia Londres y ahorró además otros 375 euros. En Londres, el jefe de estación del ISIS embolsó 4.000 libras destinadas a pagar a un canal de televisión pakistaní por una entrevista a un líder khalistaní. El agente del ISIS ni siquiera pagó 1.000 libras al líder khalistaní, ya que le parecía que los khalistaníes ya obtenían buenos ingresos a través de sus campañas de recaudación de fondos. En Ginebra, durante una conferencia de las Naciones Unidas dedicada a mujeres yazidíes, el diplomático iraquí se negó a pagar las cuotas de participación de las mujeres asistentes. En Canadá, el secretario de una organización de periodistas libres, Mako, violó a una periodista afgana refugiada, asegurándole que fortalecería su solicitud de asilo. Continuó manteniendo relaciones sexuales con ella bajo esa promesa, pero cuando su caso fue rechazado, ella presentó una denuncia en el marco del movimiento Almohadilla Me Too. En una universidad canadiense, el profesor le aprobó a un taxista pakistaní en su examen tras establecer con él una relación sexual bajo el pretexto del multiculturalismo. Tras su cuarta derrota en las elecciones federales del 28 de abril de 2025, aumentaron las probabilidades de una quinta derrota del Partido Conservador de Canadá en 2029, principalmente porque su burocracia interna había abandonado los valores conservadores y copiado los liberales. Los canadienses comenzaron a pensar, ¿por qué votar a conservadores falsos cuando se puede votar a liberales auténticos? El joven presidente de El Salvador recibió una cálida bienvenida del presidente de Estados Unidos a mediados de abril, lo que elevó su estatus. Debido a su herencia palestina, en algunas partes del mundo fue visto como musulmán, pero aseguró al presidente Trump que era cristiano. El presidente Trump admiraba al príncipe saudí Mohammed bin Salman, ya que éste había insinuado una inversión de $1 billón en Estados Unidos. La opinión pública estadounidense estaba dividida respecto a Trump como la crema mitad y mitad en un café americano. Después de afirmar por 50ª vez que había detenido una guerra nuclear entre India y Pakistán, Trump partió hacia Arabia Saudita.
Desde allí viajó a Qatar, donde el emir anunció un regalo, un avión Air Force One valorado en $400 millones, comprando psicológica y moralmente a Estados Unidos, un país con una economía de $30 billones. Las historias de la aldea global de hoy no tienen fin. Escribo historias sobre mí mismo, sobre personas como yo, sobre personas distintas a mí, sobre las sociedades humanas, sobre la vida de las personas, en resumen, sobre la vida misma. Y cuando me aburro de escribir tales historias, me pregunto, ¿hay realmente alguien interesado en leerlas? Como narrador, me parecía que para la nueva generación en todo el mundo todas las emociones de la vida se estaban moldeando ahora como orgasmos sexuales. Por eso, en esta novela presento las historias de la aldea global de hoy. Me preguntaba, en los meses y años venideros, ¿los enormes avances de la inteligencia artificial podrán rescatar a los jóvenes hijos de las madres baluchis de las garras del ejército pakistaní? ¿Podrán poner fin a las guerras civiles que azotan muchas regiones de África? En la era de la IA, ¿seguirán muriendo inútilmente miles de jóvenes en la absurda guerra entre Rusia y Ucrania? ¿El comportamiento terrorista de Hamás seguirá provocando a Israel a bombardear a los palestinos? ¿O la inteligencia artificial, a diferencia de nuestra llamada inteligencia real, establecerá una inteligencia superior propia y será capaz de resolver los problemas globales del mundo? Del mismo modo, los personajes de mi novela lograrán alguna vez vivir plenamente sus vidas y, después de la muerte, renacer de alguna otra forma. Alona la hechicera seguirá enseñando para siempre en la Universidad de Toronto y, tras aprender de Sakina el secreto de cocinar biryani, ¿podrá controlar mejor a sus fantasmas? Faras y Poja lograrán realizar sus viajes planeados alrededor del mundo y subir con éxito sus blogs de viaje a YouTube. El hermano de Poja, Raúl, permanecerá para siempre atrapado bajo la sombra de la desesperación. ¿Ragni se volverá cada vez más amarga como reacción a la propaganda contra los hindúes? Los líderes mundiales como Trump, Putin, Modi, Mohammed bin Salman, el jeque Zayed bin Nahyan y el rey Carlos acabarán cansándose, aburriéndose, y serán reemplazados por nuevos líderes similares a ellos. Y cuando llegue ese momento, Tommy, junto con su perro y su gato, observará los juegos del mundo y las recesiones automotrices en las silenciosas noches negras junto al lago, como parte de su jubilación. Entre las décadas de 1950 y 1970, Estados Unidos, Canadá y los países europeos eran considerados los destinos más deseables para los inmigrantes. Sin embargo, en aquel entonces solo un pequeño número de personas de países subdesarrollados lograba establecerse allí. El auge global del turismo comenzó en la década de 1980, cuando países como Tailandia, Singapur, Japón, Malasia, Indonesia, Marruecos, Egipto y Turquía abrieron sus ciudades al turismo comercial, siguiendo los pasos de Occidente. Para el año 2000, las naciones ricas de Oriente Medio también se habían consolidado como centros de comercio y turismo. Alrededor de 2010, China, con sus enormes proyectos de infraestructura, cautivó al mundo entero. Varios países africanos también comenzaron a atraer atención gracias a sus reservas naturales. En América del Sur y Central, la mejora del orden público hizo más viable el turismo. India siempre ha fascinado a viajeros de todo el mundo por su tierra misteriosa y su cultura única. Mientras tanto, el país más grande del mundo, Rusia, abrió sus ciudades y sus bellas mujeres al mundo tras el colapso de la Unión Soviética. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones occidentales endurecieron las fronteras rusas, el país simplemente se volcó hacia viajeros chinos, asiáticos, africanos y de Oriente Medio, demostrando que el turismo global no depende exclusivamente de Occidente. Para 2025, los países occidentales se habían convertido en mosaicos de enclaves inmigrantes, barrios judíos, Chinatowns, bazares indios, guetos mexicanos y Little Italy's.
En el área metropolitana del Gran Toronto, en Canadá, la mitad de los 6 millones de habitantes había nacido fuera del país. Este es el trasfondo y el punto central de esta novela y de sus personajes. Introducción. El autor. Tahir Aslam Gora escribe en urdu, punjabí e inglés. En 1999 emigró definitivamente de Pakistán a Canadá. Se identifica con orgullo como ciudadano canadiense, al tiempo que permanece profundamente arraigado a su herencia cultural india. En Pakistán dirigió una empresa editorial y colaboró regularmente con columnas políticas en diversos periódicos. En Canadá es el fundador de Tag TV, una plataforma mediática multicultural. Su programa de entrevistas Bila Takayuf ha superado los 200 millones de visualizaciones en YouTube. También ha escrito como colaborador independiente para The Hamilton Spectator y The Huffington Post. La obra literaria de Tahir Aslam Gora incluye 3 colecciones de cuentos en urdu y 2 libros de poesía publicados en urdu e hindi. Sus novelas, Molat, Rand Mahal, Al-Pakistan, Living Multiculturalism During COVID, The Brokerage of the Atom Bomb y Global Village, han sido publicadas en urdu, hindi e inglés. Actualmente, sus novelas están siendo traducidas a varias lenguas occidentales. Tahir Aslam Gora es conocido por retratar el mundo globalizado contemporáneo como un personaje vivo y palpitante dentro de su ficción, una auténtica aldea global.